Universitario de Deportes se mide ante la escuadra de Alianza Atlético de Sullana y aunque sobre el papel tendría que ganar sin problemas en el Estadio Monumental, hay que recordar que el equipo merengue viene de no poder hacerlo precisamente en sus últimos dos partidos. Recientemente ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores de América y antes ante Cusco Fútbol Club en la ciudad imperial. Es verdad que sigue manteniendo el liderato del torneo nacional, no obstante, el triunfo de Fútbol Club Melgar ha apretado un poquito las cosas en la parte superior justamente del torneo, por lo cual ante más de 30.000 espectadores el cuadro estudiantil se ve en la obligación justamente de sumar los 3 puntos, no sin antes destacar el hecho de que también esta semana es decisiva justamente en los torneos internacionales. Juega ante Barcelona Sporting Club, por lo cual, ya como sucedió ante la escuadra de Cusco, va probablemente a hacer algunas variaciones Jorge Fossati, tiene que balancear, recordando las declaraciones post partido ante Independiente del Valle, donde señaló que probablemente tendría que variar mucho más, dado que físicamente el equipo estaba algo desgastado, y creo que la mayoría lo vimos en el segundo tiempo, sobre todo donde se notó claramente que el equipo decayó en la intensidad y el ritmo del partido le terminó costando para buscar justamente esa diferencia de gol que le permitiera, más allá de lo que terminó siendo esa jugada que lastimosamente me parece y de manera errada terminaron anulando en el gol que hubiera significado el triunfo de Universitario de Deportes. Volteando la página, justamente la U se enfrenta a Alianza Atlético, tiene la obligación de ganarle, pero ojo que la U va a presentar modificaciones y ya ha demostrado en su momento que le puede eventualmente costar desde lo que es el funcionamiento como equipo al hacer tantas variantes y necesitar justamente sacar un resultado. Se hace fuerte de local la U, pero no es imposible, pensando además también en que un equipo como Alianza Atlético de Sullana, que está en más o menos la mitad de tabla y que viene de 3 triunfos al hilo en el torneo local y que tiene además 2 partidos clave con equipos grandes a los cuales le terminó de alguna manera complicando la historia. Hay que recordar que le ganó a Alianza, si bien es cierto el partido lo jugó de local, lo hizo en la ciudad de Trujillo, donde Alianza prácticamente fue local, le terminó ganando por 3-1, le volteó el partido además, y contra Fútbol Club Melgar en Arequipa, donde cayó por la diferencia de solamente un gol, 2-1. Entonces viene relativamente bien, sin grandes nombres este equipo suyanense, pero sí con un centro delantero como Graneros, que algunos quizás se han olvidado, pero fue figura en ese partido ante Alianza y que tiene 6 goles en el torneo, más 3 asistencias, y que en los últimos partidos ha venido marcando. Dicho esto, repito, Universitario presentará algunas modificaciones, por lo cual justamente lo que vamos a hacer es repasar ese 11 que se va a mostrar en el cuadro estudiantil. De atrás hacia adelante, Fossati no es tonto, sabe que necesita un partido donde revalidarse justamente Sebastián Britos, y más allá del error o no que se cometió ante Independiente del Valle, creo que la mayoría coincidimos en que sí, termina necesitando un partido donde ataje, donde le lleguen, si es que le van a llegar, un poquito, como para él empezar a acomodarse y recobrar esa confianza. Algunos dicen, no, ya no debe tapar más, que regrese Romero. No confían del todo quizás tampoco en Vargas, pero lo cierto es que Romero, si regresa, lo hará recientemente para el Clausura, y Britos, que está tapando en la U, tiene todavía que mantenerse bajo los 3 palos, porque es un arquero que creo que tiene una cierta experiencia importante tanto a nivel nacional como internacional. Luego, la presencia de Inga está prácticamente confirmada. Yo creo que, si bien es cierto, Corso es el capitán de la U y Fossati vio conveniente utilizarlo en la saga central ante la necesidad de modificar a Vélez y agarrar quizás a un rival más desgastado, recién ahí haciendo este tándem de Carabalí con Inga por la izquierda. Yo creo que lo que más le funcionó fue lo de Carabalí que lo de Inga exactamente. Creo justamente por esa razón que va a regresar a la línea defensiva, considerando que Corso no venía siendo titular y, si bien es cierto había ingresado, no había tenido tantos minutos. Entonces eso por ahí creo yo que terminó pesando un poquito. No digo que haya tenido un mal partido al 100% Corso, pero me parece que no fue de los mejores
y tampoco el de Inga. O sea, se cambiaron las posiciones y ahí creo que pasó un poquito factura. Luego está la presencia de Gustavo Dulanto. Aquí sí me llama la atención. No sé si esté apostando Fossati solamente por Riveros, que ha jugado bastante y que quizás pueda ser uno de los más desgastados, entre comillas. Algunos le echan un poco la responsabilidad del gol de Independiente del Valle. No sé hasta qué punto, que es un rebote, un muy buen movimiento de Spinelli, que siempre lo resalto. Aquí nosotros habíamos analizado a Spinelli como una posibilidad para la U el año pasado dentro de esos delanteros extranjeros que se buscaban, dado que en Uruguay había tenido una muy buena cuota de goles y terminó llevándoselo Independiente del Valle. Lo cierto es que Gustavo Dulanto va a tener ese duelo justamente contra Graneros. Ojo que es un delantero rápido. Y Dulanto yo creo que la mayoría coincide en que no está para la U. Yo creo que la mayoría coincidimos ahí. En el partido contra Cusco se le vio. Y siento que quizás Fossati, luego de haber tenido ese partido, como que le quiere renovar la confianza un poquito, haciéndolo jugar en el Monumental, dándole de paso descanso a Riveros. A ver, considerando que la U de local se hace fuerte, se supone que no tendría que ser un gran problema para Dulanto ser titular y controlar defensivamente este tema, pero luego veremos, ¿no? A pesar de ser alto, le han ganado en el juego aéreo, no es tan ducho en el manejo de los pies, es zurdo además. Entonces, jugando como libero me sorprende. Vamos a ver si finalmente termina optando por él o por Riveros. Pero lo cierto es que de la línea defensiva, quien sí se sostiene en esa zona es Di Benedetto. Di Benedetto venía de una lesión, por lo tanto tiene más lógica que necesite agarrar ese ritmo rápidamente de competencia que lo mantenga en un alto nivel, ¿no? O sea, partidos constantes. Tienes Inga y Di Benedetto, que en el papel vendrían a ser los titulares, solamente Dulanto la modificación por Riveros. Pero necesita, ¿no? Inga está joven, Di Benedetto viene de una lesión, Dulanto hace descansar a Riveros y Britos necesita recuperar la confianza, si se dan cuenta. Luego tienes a Hugo Ancajima por esta banda derecha. Ya había jugado contra Cusco, ¿no? Ahora lo vuelve a poner. Había jugado también contra Binacional, tuvo algunos minutos, me parece, en el partido también ante la escuadra de UTC. No lo recuerdo si como titular, creo que no, pero sí lo recuerdo jugando algunos minutos. Ahora, bueno, vamos a ver si finalmente Ancajima termina siendo clave. No, creo que arrancó de titular ese partido contra UTC. Pero independientemente de si lo hizo o no lo hizo, creo que Ancajima tiene estas cosas raras, ¿no? Aparece cada 10 partidos un ratito y luego se cae. No termina de ser el lateral o carrilero que necesita Universitario en esa zona detrás de Andy Polo. Vamos a ver si finalmente se termina comportando en este partido, dándole algo más de lo que es simplemente defensa por momentos a la U, sino que una proyección mayor, una finalización mayor, una capacidad para penetrar en el área rival, para centrar. Tiene que creérsela a Ancajima, si no, no sirve de nada que esté en la U, como pasó en su momento con Bolívar, como pasó en su momento con el propio Cabanillas, que venía bien y luego se terminó cayendo, con Portocarrero, que nunca terminó de explotar. Bueno, Carabalí anda en ese proceso de que sí que no, más sí que no, pero todavía no al 100%. Lo mismo con Reina. Bueno, yo siento que Ancajima no termina de cerrar un nivel sostenido, ¿no? O sea, no va, ¿de qué te sirve un partido cada 10 si es que cuando te toca jugar nuevamente y te dan la oportunidad no apareces, ¿no? Tiene que ser esa parte clave. Luego aquí vamos a ver, yo siento que si bien es cierto Perejedes ingresó en lista en el partido contra Independiente del Valle, si ingresa en lista muchas veces Fossati no necesariamente significa que el jugador está listo. Porque ustedes recordarán que en la Copa América, por ejemplo, se habló de que se había lesionado en su momento Advíncula. Luego le hicieron preguntas a Fossati sobre la lesión de Advíncula. Lo incluyó en la lista, lo metió dentro del campo de juego de los convocados. Y después de un tiempo salió a decir que no estaba disponible, pero él lo había desmentido en la previa, ¿no? Como diciendo, tú estás dando por lesionado a Advíncula. Y luego dijo, no, sí estaba lesionado, ¿no? Es más un juego ahí de manejo en la lista de convocados, como para confundir. Pero ya él en la previa en su momento había dicho que Perejedes no sabía si iba a entrar o no porque venía sin ritmo. Bueno, hablando del ritmo,
yo creo que un partido de Copa Libertadores, hacerlo regresar en un partido de Copa Libertadores era poco usual. Incluso hay un momento en el cual se acerca el asistente de Fossati y lo mira y empiezan a hablar y Fossati hace así como diciendo no, no, no. O sea, mi interpretación en ese momento fue, metemos a Pérez, no, o sea, no está, ¿no? Puede haber sido cualquier cosa, pero daba la sensación, ¿no? Porque el partido te pedía más intensidad de la mitad hacia adelante y la verdad es que no lo tenía Universitario. Bueno, lo cierto es que tendría bastante lógica que jugando de local un partido por el torneo de la Liga 1 ante un equipo de mitad de tabla para abajo como Alianza Atlético, Martín Pérez Guedes pueda empezar a tener minutos. No sé si como titular o como suplente, pero tendría lógica que Fossati lo quiera reinsertar dentro de lo que se puede lo más rápido posible para ver si quizás ante Barcelona termina siendo una pieza de recambio en los segundos 45 minutos. Pérez Guedes es clave dentro del 11 era una de las piezas más importantes en la era Fossati y también en la era Bustos, un jugador reconvertido, ¿no? De un volante de ofensiva a un volante mixto, bastante más mixto, que le da justamente esa intensidad de esa ida y vuelta durante mucho tiempo, casi 70 minutos, normalmente 70-75 minutos a la U, y que pisa mucho el área, que no finaliza tanto, pero que pisa mucho el área y que se entiende muy bien con Andy Polo si es que en algún momento lo quiere utilizar por esa zona. Hasta podría tener lógica que utilice en el segundo tiempo a Polo por derecha y a Pérez Guedes haciéndolo ingresar, porque creo que es una de las principales dudas entre él o Jairo Concha. Digo esto porque Concha también es un jugador, y ahí está un gran problema que tiene la U, es un gran problema. Concha es un jugador que tampoco te dura a nivel internacional los 90 minutos. Juega a todo dar, para mí, 45, y eso. Ya en el segundo tiempo Concha estaba fundido, jugando de local. No hablo en la altura, no, de local. Fundido. Entonces, hasta tendría más lógica que para un partido de esas características, un jugador como Concha, que se viene el partido con Barcelona, repito, ingrese recién en la segunda mitad, los segundos 45 minutos. ¿No? Cuando el rival ya está un poco más agotado, te deja algunos espacios más y tú estás fresco. Vamos a ver. Luego está lo de Murrugarra, que también tiene que ver con lo de Ureña. Cómo salió el partido contra Independiente del Valle. Fossati dijo, ¿no? O sea, estas declaraciones han sido muy ilustrativas y van de la mano con lo que en algún momento también dijeron algunos jugadores o se filtró con respecto al trabajo, a la intensidad que le imponía el preparador físico de Bustos al equipo, ¿no? Que estaba un poquito desgastado en ese sentido y que empezaban a notarse algunas lesiones. Bueno, lo de Ureña justamente tiene que ver con eso. Ureña en el partido incluso le hace un gesto a la banca diciéndole, ya no hay más cambios, si no hay más cambios me quedo. Y lo terminan modificando porque estaba disponible Costa a los últimos minutos. Venía desgastado, viene de una lesión poco compleja, diría yo, Ureña, ¿no? Como que no ha terminado de volver a explotar, siendo un muy buen jugador con esos pases largos, esos cambios diferentes, que solamente él te sabe dar y que Murrugarra no te lo va a dar, así que yo creo que le va a costar ahí a la U en la mitad de la cancha, porque además Suyana es un equipo que se suele meter atrás y jugar de contra, creo que juega 5-3-2, algo así, ¿no? O 5-4-1, ¿no? Eso es un equipo muy defensivo. Murrugarra corta, juega, te aguanta los 90 minutos, pero no es un ducho con el balón, ¿no? Y la U no tiene detrás de Ureña nadie que se le parezca más o menos. Lo más cercano es Calcaterra, que en algún momento también jugó ahí y que no está disponible por lesión. ¿Se dan cuenta? Entonces le está faltando ese toque de salida al equipo. Dulanto no es ducho con la salida. Di Benedetto ahí nomás. Inga, bueno, algo te puede dar, pero no es ninguno de los tres zagueros. En general, ninguno de los tres zagueros de la U es súper inteligente con el balón en los pies. Te dan alguito, pero Dulanto está muy por debajo de ese nivel, ¿no? Muy por debajo de ese nivel. Entonces, suma Dulanto, Murrugarra, como que te va a empezar a costar un poco más. Quizás lo que va a buscar balancear Fossati es con la presencia de un Jairo Vélez que dura solamente 70 minutos por partido, ya sea a nivel nacional o internacional, pero Vélez no jugó en el partido ante Independiente y aquí creo que va a tener que ser clave para resolver a favor del equipo desde el manejo, ¿no? Lo más que se pueda manejar la pelota la tiene que hacer Jairo Vélez, de derecha e izquierda, sobre esa zona de interior, tratando de combinar y finalizar, sobre todo. Me sorprendió mucho la
la ausencia de Vélez, porque claro, utilizó a Carabalí ahí. Muchos han destacado esta decisión táctica de Fossati, y está bien, yo digo que no, porque te balancea un poquito pareciéndose a lo que sería un Pérez Guedes por derecha, ¿no? Tú dices, oye, mira, si yo tengo a Pérez Guedes, Ureña y por el centro a Carabalí, mamita linda, ¿no? O sea, tengo un equipo que intensamente es ida y vuelta todo el tiempo, pero no tienes por izquierda. Inga no te da lo que te da Polo, llega, pero no te da lo que te da Polo, y casi siempre trata de sacar el recorte hacia la derecha para recién sacar el centro, por lo menos de lo que vimos. Y el suplente, que es Reina, está por debajo de ese nivel. Vamos a ver si finalmente termina haciendo una buena aparición, pero justamente se habla de que Reina va a jugar este partido. No entró el otro día, o no tuvo presencia importante. Entonces, aquí justamente si se dan cuenta, tenemos Dulanto, tenemos Ancajima, Pérez Guedes, Vélez, Reina, y tiene 5 jugadores ya, sin contar que Inga está volviendo a su posición, ¿no? Que vendrían a ser 6 ya prácticamente en la oncena. Y bueno, Reina se la tiene que creer, porque Reina ha venido a jugar a la U, de Melgar a la U, y la verdad es que el rendimiento de Melgar a la U, discretísimo. Llegó como titular y terminó siendo suplente del suplente, porque primero trajeron a Inga, entre Inga y Reina, me parece que igual ya había confirmado prácticamente lo de Reina, pero se supone que era Reina y debajo Inga. Y luego trajeron a Carabalí, entonces tienes a Carabalí, y ahora Carabalí después de Carabalí está Inga, y recién ahí viene Reina. Es inaudito, ¿no? Para la clase de jugador que se supone que es Reina, con nivel de selección y todo lo que hemos hablado en su momento, que tenía las cualidades. Tiene que ser mucho más profundo, tiene que llegar mucho más, tiene que bajar mucho más, tiene que trabajar mucho el ida y vuelta, la intensidad física. Vamos a ver si la llegada del profesor Avelino marca una tendencia en el equipo. Se habló de que en una primera instancia no iba a poder estar, pero siento que el único cambio que entre comillas va a poder hacer Fossati y su comando técnico va a ser cuando acabe el torneo Apertura, y veremos si le alcanza para terminar avanzando como mínimo a la siguiente fase de la Sudamericana. Si no puedes por lo menos avanzar, a los octavos de final, que se ha complicado mucho con este empate ante Independiente del Valle, que por más que la U le gane a Barcelona, luego yo creo que va a tener que esperar una serie de resultados, porque la U es muy probable que pierda en Argentina. No digo que es imposible que saque un empate o saque un triunfo, pero digamos el margen de probabilidad es bastante más bajo. Y Independiente del Valle juega de local ante Barcelona. Y tienen ellos 5 puntos. Si la U le gana a Barcelona, suma 7. Y por más que River le gane a Independiente del Valle y se quede con 5, si el siguiente partido gana Independiente del Valle, le saca un punto a la U, suma 8, y va a depender mucho de lo que la U haga en Argentina. Si empate y la diferencia de goles, ya entra toda una sintonía y a tallar, ¿no? Muy compleja. Dicho esto, tenemos 2 delanteros. Alex Valera se sostiene dentro del 11, que ya lo conocemos, necesita tener esa confianza. Churín no viene bien. Fossati sabe que la gente no está conforme con el rendimiento, también necesita ganar el partido, pero desde el aspecto físico, Valera te aguanta más de lo que te aguanta Flores, justamente por esa razón. Y también, además, el propio Churín, yo digo, ¿no? Churín no tiene el recorrido o la intensidad que supone tener a Alex Valera en el ataque, y por esa razón creo yo que termina apostando por la titularidad del Tunche Rivera. Que es curioso, ¿no? Mucha gente pide al Tunche Rivera de titular, cuando normalmente los mejores momentos del Tunche han sido entrando. Lo que pasa es que siento que también Fossati se demora demasiado en hacer los cambios. Por ejemplo, después del cierre de la primera mitad, lo clásico es que él espere sus 15 minutos, ¿no? Al minuto 60 más o menos suele hacer su primer, segundo cambio. En ese momento, en el partido ante Independiente del Valle, ya el equipo ecuatoriano había hecho 2 modificaciones. Había metido un delantero más y había metido un volante más, redirigiendo su idea futbolística, modificándola, planteándole otra cosa, poblando la mitad de la cancha, abriendo más la defensa con un centro delantero, o con un centro delantero recogido sobre los lados, como lo es Medina y Jason Méndez, que los metió. Entonces, a veces cuando el equipo ya te plantea otra cosa y no hay lectura de la U,
para poder revertir esa problemática, tienes que hacer cambios antes. Bueno, el Tunche Rivera lo cierto es que va a arrancar, juega de local, no le afecta obviamente nada, tiene que hacer el desgaste que no hizo en el partido ante Independiente del Valle, porque ingresó en los últimos minutos y ya la U no tenía la pelota y trató de hacer lo que pudo, pero finalmente no. Si la U logra resolver temprano el partido ante Alianza Atlético, digamos sobre los primeros 45, 60 minutos, una serie de cambios y que el equipo esté fresco, ¿no? Hasta metería a algunos chicos, lo que sé yo, que los habituales titulares, Polo, si van a entrar alguno de ellos faltando 15, 20 minutos, si es que la U está ganando y lo tiene resuelto. Y otra cosa, la pelota parada tiene que mantenerse como una opción constante. ¿Y cómo se mantiene otra vez una opción constante? Llegando sobre el fondo, ganando tiros de esquina o generando faltas. A través de Rivera, a través de Valera, a través de Vélez, los laterales mismos. Tiene que la U generar faltas, porque si no, ¿cómo metes tiros libres? La U, el gol que le hace a Independiente del Valle es un tiro libre de una mano de un jugador de Independiente del Valle que choca en el palo y luego queda el rebote. Pelota parada. Y el gol que le anulan, mal anulado, es un tiro de esquina. ¿Se dan cuenta? O sea, la U elaborando fútbol no pudo concretar el gol. No pudo concretarlo. Entonces, y meter centros, buscar, no sé, las debilidades de un equipo como Alianza Atlético de Sullana. La única duda, repito, en la mitad de la cancha es justamente Jairo Concha, ahí en la zona de Martín Pérez Guedes. Pero básicamente creo yo que entre este y el que está acá va a ser el 11 de Universitario de Deportes ante la escuadra de Alianza Atlético de Sullana en la previa justamente de su siguiente partido, tratando de sostener el liderato del torneo, que ustedes ya han visto que está muy apretado en la parte de arriba, a pesar de del empate, ¿no?, de Alianza Lima. Justamente aquí podemos ver, a pesar del empate, Alianza está con 20 puntos. Melgar ha ganado y tiene 23. O sea, ha igualado a la U. Garcilaso juega de local. Puede también, ¿por qué no?, empatar, mejor dicho, ganarle a Cusco Fútbol Club y empatar en puntos a la U. La diferencia de goles a favor es mejor para la escuadra crema, pero todavía falta mucho. Si la U gana, vuelve a sacar esos 3 puntos de diferencia, pero sabemos que hay un partido más que tiene tanto la U como Melgar que ganar. Y luego vienen Alianza y Deportivo Garcilaso, Alianza y Cristal, que también ganó poquito más abajo, ¿no? Entonces, veremos finalmente qué cosa es lo que termina sucediendo. Tú que estás del otro lado de la pantalla, me gustaría conocer tus sensaciones, qué opinas al respecto, cómo ves este 11 modificado de la U. Es un 11 renovado, es un 11 distinto, con variantes, qué te gusta, qué no te gusta, qué cambios harías y qué esperas justamente de este resultado en el Día de las Madres, a quien les mando un beso, especialmente a la mía. Y espero que la pasen de lo mejor y sobre todo a las mamitas cremas, que estarán seguramente contentas si es que la U saca el resultado adelante. Un abrazo para todos ustedes. Si te gusta este contenido, deja tu pulgar arriba y nos estamos viendo en un próximo video análisis. Chao. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica, Francisco en la narración. Prepárate, que esto es fútbol. Recuerda suscribirte y darle click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo video.